¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía correcta en el momento, pero luego te diste cuenta de que estabas completamente equivocado? Tal vez confiaste en tu propio entendimiento, en tu experiencia o incluso buscaste consejo en los lugares equivocados. El problema es que el mundo nos enseña a valorar el conocimiento y la lógica humana como si fueran suficientes para guiarnos. Pero, ¿y si la verdadera sabiduría no estuviera en lo que creemos saber, sino en algo mucho más grande? La Biblia nos advierte sobre esto con palabras claras y profundas. En Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 7, está escrito: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Este es el gran error de muchas personas: confiar en su propio entendimiento e ignorar la dirección de Dios. Cuando nos apoyamos solo en lo que podemos ver y comprender, caemos en trampas invisibles, porque nuestra visión es limitada. Creemos que tenemos el control, pero en realidad solo estamos caminando en la oscuridad. ¿Cuántas veces has intentado resolver un problema por tu cuenta y, después de mucho sufrimiento, te diste cuenta de que la solución era algo simple que habías ignorado? ¿Cuántas veces has tomado decisiones sin consultar a Dios y luego te has arrepentido? Esto refleja nuestra tendencia a querer seguir nuestro propio camino, como si realmente supiéramos hacia dónde vamos. Pero, ¿realmente lo sabemos? La sabiduría del mundo nos enseña a confiar en la lógica, en la experiencia y en lo que parece correcto a los ojos humanos. Pero la sabiduría que viene de Dios sigue un camino completamente diferente. No se basa en lo que es aparente ni en lo que la mayoría cree. Dios ve más allá de lo que alcanzamos a ver, entiende lo que no comprendemos y nos guía por caminos que muchas veces parecen ilógicos a primera vista. ¿Cuántas veces las respuestas de Dios desafían la lógica humana? Le ordenó a Gedeón reducir su ejército antes de la batalla. Hizo que David, un simple pastor de ovejas, venciera a un gigante con una piedra. Eligió a sus discípulos entre pescadores y recaudadores de impuestos en lugar de líderes religiosos o académicos de la época. Dios no sigue los estándares humanos, porque su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. ¿Qué pasaría si, en lugar de confiar en tu propia inteligencia, empezaras a buscar la dirección de Dios en cada decisión? ¿Y si, en lugar de reaccionar con impulsividad, aprendieras a esperar y escuchar la voz del Señor? Tal vez por eso estás aquí ahora, escuchando este mensaje. En el fondo, sabes que necesitas algo más. Que las respuestas que has estado buscando no están en los consejos vacíos del mundo, sino en la presencia de Dios. La pregunta es: ¿estás listo para abandonar la falsa sensación de control y permitir que Dios guíe tus pasos con su sabiduría? Ahora te pido solo un instante de tu atención y te invito a considerar suscribirte al canal. Eso es muy importante para nosotros. Existe una ilusión que domina a muchas personas: la creencia de que, por tener conocimiento, experiencia o un alto nivel de inteligencia, automáticamente son sabias. Pero, ¿será esto cierto? Saber muchas cosas no significa entender cuál es el camino correcto a seguir. La información sin discernimiento no construye una vida basada en decisiones acertadas. El mundo valora los títulos, los diplomas, los años de experiencia y una mente rápida para resolver problemas. Estas cosas pueden ser útiles, pero no garantizan sabiduría. Alguien puede tener todo el conocimiento técnico y, aún así, ser necio en las decisiones más importantes de la vida.
Puede saber todo sobre finanzas, pero no tener discernimiento para administrar su propio dinero. Puede entender sobre relaciones, pero tomar decisiones que destruyen su familia. Puede ser un gran estratega, pero caminar hacia el fracaso porque ignoró el factor más importante, la dirección de Dios. La verdadera sabiduría no se limita a la lógica humana. Implica algo mucho más profundo. La capacidad de ver más allá de lo obvio, de percibir lo que los ojos no pueden ver y de tomar decisiones que a los ojos del mundo pueden parecer irracionales, pero que con el tiempo resultan ser las más correctas. La Biblia nos advierte sobre esta falsa sensación de sabiduría. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, está escrito: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». ¿Qué nos enseña este pasaje? Que confiar en nuestra propia inteligencia puede ser un gran error. Algo puede parecer lógico, coherente y bien planeado, pero si no es guiado por Dios, puede llevar al desastre. El ser humano tiende a juzgar las cosas por su apariencia, por los números, por lo que tiene sentido en el papel. Pero, ¿qué hay detrás de lo que no podemos ver? Y los detalles que solo Dios conoce. Muchas decisiones equivocadas se toman de esta manera, confiando en la visión limitada de nuestra propia mente. La falsa sensación de sabiduría crea un orgullo silencioso, una convicción de que sabemos lo suficiente como para decidir por nuestra cuenta. Pero, ¿cuántas veces esto ha llevado a personas al fracaso cuando podrían haberlo evitado si hubieran buscado a Dios primero? Sabiduría no es solo conocer las respuestas correctas, sino también entender el momento adecuado para actuar, esperar o retroceder. Es reconocer cuando un camino, por más prometedor que parezca, no es el correcto. Es tener la humildad de aceptar que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía de Dios. Si la verdadera sabiduría viene de Él, entonces la gran pregunta es: ¿has estado buscando esa sabiduría o simplemente sigues lo que parece correcto a tus propios ojos? La mayoría de las personas toma decisiones basadas en lo que parece lógico. La vida nos enseña que debemos calcular riesgos, analizar pros y contras y planear cada detalle antes de actuar. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos guía por un camino que a primera vista no tiene sentido? Cuando nos pide que confiemos, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que no hay solución. La sabiduría divina no encaja en los estándares humanos. Dios no actúa dentro de las limitaciones de nuestra mente. Lo que parece la opción más segura puede no ser la mejor a sus ojos. Lo que parece un final puede ser solo el comienzo de algo mucho mayor. Quienes se basan únicamente en la lógica pierden la oportunidad de experimentar lo que Dios puede hacer. Al ser humano le gusta tener el control. Quiere explicaciones para todo. Necesita entender cada detalle antes de dar un paso. Pero la fe no funciona así. Quien busca la sabiduría de Dios debe aprender a confiar, aun cuando la razón grite lo contrario. La Biblia nos enseña esta verdad de manera clara. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 25, está escrito: «Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres». Lo que parece locura a los ojos humanos puede ser exactamente la respuesta correcta que viene de Dios. ¿Cuántas veces has mirado una situación y pensado: esto no tiene sentido, esto no puede funcionar? Pero después te diste cuenta de que el camino que parecía improbable fue el que trajo la solución. Muchas personas pierden oportunidades porque están atrapadas en la necesidad de entender antes de obedecer. Quieren que Dios les explique cada detalle antes de tomar una decisión.
Pero la verdadera sabiduría está en confiar sin necesidad de todas las respuestas. Está en seguir su voz, incluso cuando todo parece ir en contra. La lógica humana diría que perdonar a quien nos ha herido es un error, pero Dios enseña que el perdón nos libera. El mundo dice que vengarse es un signo de fuerza, pero Dios dice que la mansedumbre tiene un poder mayor. La sociedad enseña que el más astuto es aquel que pasa por encima de los demás, pero Dios enseña que el verdadero vencedor es quien actúa con justicia. La sabiduría de Dios nunca estará limitada por lo que podemos entender. Va más allá de lo que vemos, más allá de lo que podemos calcular. Quien aprende a confiar en esta sabiduría vive sin miedo al futuro, porque sabe que no necesita ver todo el camino antes de dar el siguiente paso. La verdadera sabiduría no se limita a palabras bonitas o pensamientos profundos. Se manifiesta en las actitudes, en las decisiones y en la forma en que cada situación es enfrentada. Alguien puede decir que busca la sabiduría de Dios, pero si sus acciones siguen siendo guiadas por el miedo, la impulsividad o el orgullo, algo no está bien. La sabiduría que viene de lo alto transforma, moldea y refleja el carácter divino en la vida de quien la posee. La diferencia entre una vida guiada por la sabiduría de Dios y una vida conducida solo por el instinto o la razón está en los frutos que cada una produce. Quien actúa basado únicamente en la lógica humana muchas veces toma decisiones apresuradas, reacciona sin pensar y permite que sus emociones dominen sus elecciones. En cambio, quien busca la sabiduría que viene de Dios aprende a esperar, a discernir y a actuar en el momento adecuado. El apóstol Santiago nos enseña esto con claridad. En Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18, está escrito: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si la sabiduría viene de Dios, entonces debe producir resultados acordes con su carácter. No se puede decir que alguien es sabio según Dios si sus actitudes están marcadas por la ira, el egoísmo o la arrogancia. La verdadera sabiduría trae paz, equilibra las emociones y fortalece el discernimiento. La forma en que reaccionamos ante los desafíos revela mucho sobre en qué fundamentamos nuestra sabiduría. Cuando surge una situación difícil, quien confía solo en su propia razón tiende a actuar impulsivamente, tratando de resolverlo todo de inmediato. En cambio, quien busca la sabiduría divina no se precipita. Sabe que algunas respuestas llegan con el tiempo y que ciertas batallas no se ganan con la fuerza, sino con paciencia y entendimiento. Muchos problemas podrían evitarse si las decisiones se tomaran con discernimiento, y no solo por lo que parece más rápido o conveniente. Muchas palabras que lastiman nunca serían dichas si antes de hablar hubiera reflexión. Muchas puertas equivocadas no se abrirían si, antes de actuar, se buscara la dirección de Dios. La sabiduría de Dios no solo orienta, sino que protege. Impide que demos pasos errados y nos libra de consecuencias innecesarias. Quien la posee tiene un corazón más ligero, porque no carga el peso de decisiones precipitadas o de elecciones hechas por orgullo. El mundo enseña que la astucia es un atajo hacia el éxito, pero la Biblia nos muestra que la verdadera victoria está en seguir los caminos del Señor. Si la sabiduría de Dios moldea nuestras actitudes, entonces la gran pregunta es, ¿qué revelan tus decisiones sobre el tipo de sabiduría que has estado buscando? Si la sabiduría divina es tan esencial para una vida equilibrada y para tomar decisiones acertadas, la gran pregunta es, ¿cómo encontrarla? Muchos reconocen la necesidad de orientación, pero no saben cómo recibirla.
Otros incluso le piden dirección a Dios, pero en el fondo siguen confiando más en su propia lógica que en la respuesta que viene de lo alto. La verdadera sabiduría no nace del esfuerzo humano, no es el resultado de una mente brillante ni de una larga experiencia de vida. Viene del Señor y debe ser buscada como un tesoro precioso. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos enseña una verdad poderosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La Biblia deja claro que la sabiduría está disponible para quien la pide con sinceridad. Pero esta petición debe ir acompañada de un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. No sirve de nada buscar respuestas en oración y luego actuar según la propia voluntad. Dios no da dirección solo para ser ignorado. Quien desea su sabiduría debe estar preparado para seguirla, incluso si en el momento no tiene sentido. La búsqueda de la sabiduría divina comienza con humildad. El primer paso es reconocer que por sí solo nadie tiene el entendimiento suficiente para manejar todas las situaciones de la vida. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para quien desea ser sabio según Dios. Quien cree que ya lo sabe todo, que tiene todo bajo control, difícilmente podrá ver la dirección que el Señor está dando. Otro punto esencial es la meditación en la palabra. Dios ya ha revelado principios de sabiduría en las Escrituras, y quien no se dedica a conocerlos no puede esperar que la respuesta simplemente aparezca de la nada. Muchas de las direcciones que las personas buscan ya están disponibles, pero siguen siendo ignoradas porque su atención está puesta en otras fuentes. La oración también es un pilar fundamental. Buscar la sabiduría de Dios no significa solo pedir una respuesta puntual para un problema específico, sino desarrollar una relación continua de comunión con Él. Quien camina diariamente en la presencia del Señor tiene discernimiento para reconocer su voz y entender su dirección, incluso antes de tener que preguntar. La paciencia es otra característica de quien desea ser sabio. La respuesta de Dios no siempre llega en el tiempo que quisiéramos. Quien es impulsivo corre el riesgo de tomar decisiones apresuradas por no esperar el momento correcto. Pero quien confía en el Señor sabe que Él responde en el tiempo adecuado y de la manera correcta. La sabiduría de Dios está disponible, pero requiere disposición para buscarla y humildad para seguirla. Ante esto, la pregunta inevitable es: ¿solo estás pidiendo sabiduría o realmente estás listo para recibirla y obedecer lo que Dios diga? ¿Cuántas decisiones equivocadas podrían haberse evitado si antes de actuar hubiera habido una búsqueda sincera de la sabiduría de Dios? ¿Cuántas situaciones difíciles podrían haberse resuelto sin dolor si la dirección del Señor hubiera sido la prioridad desde el principio? La sabiduría del mundo es pasajera, limitada y muchas veces engañosa. Promete caminos seguros, pero no puede prever el futuro. En cambio, la sabiduría que viene de Dios es perfecta, sin fallas, y nos guía hacia lo mejor, incluso cuando el proceso parece desafiante. Quien confía en su propia lógica puede tener buenos momentos, pero quien confía en la sabiduría del Señor construye una vida sólida, firmada sobre lo que nunca se sacude. Si hay dudas en tu corazón, si tienes decisiones por tomar y no sabes hacia dónde ir, este es el momento de entregarlo todo en las manos de Dios. Él no solo tiene la respuesta, Él es la respuesta. Cierra tus ojos, respira profundo y permite que esta oración sea un acto de entrega y confianza. Dios quiere guiar tus pasos. ¿Estás dispuesto a seguir su voz? Entonces, ora conmigo ahora. Señor Todopoderoso,
Dios de infinita sabiduría y gracia, en este momento me presento ante ti, reconociendo que sin ti nada soy. Mi entendimiento es limitado, mi visión es corta, y tantas veces me dejo llevar por mis propias conclusiones, creyendo que sé lo que es mejor para mí. Pero hoy vengo humildemente a pedirte, llena mi mente y mi corazón con tu sabiduría. Padre, ¿cuántas veces intenté resolver las cosas por mi cuenta y me equivoqué? ¿Cuántas veces confié en la lógica humana y terminé frustrado? Ahora comprendo que la verdadera sabiduría no está en lo que puedo aprender con mi propio esfuerzo, sino en lo que tú me concedes con gracia y amor. Por eso te pido, guíame, enséñame a ver como tú ves, a entender más allá de las apariencias y a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Señor, líbrame del orgullo de creer que tengo todas las respuestas. Dame un corazón humilde para reconocer que te necesito en cada elección, en cada paso, en cada desafío que se presente. Enséñame a depender más de ti que de mi propia capacidad. Que nunca me sienta sabio en mi propia opinión, sino que siempre reconozca que la verdadera sabiduría viene de lo alto. Padre amado, hay momentos en los que me siento perdido, sin saber qué camino tomar. Las incertidumbres de la vida intentan confundirme y el miedo a equivocarme muchas veces me paraliza. Pero hoy rechazo toda inseguridad y declaro que confío en ti. Si tu palabra dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, entonces elijo temerte a ti por encima de cualquier otra cosa. Decido poner tu voluntad por encima de mis propios deseos. Señor, ayúdame a no ser impulsivo. Dame paciencia para esperar el momento correcto para cada cosa. Que no me adelante, que no tome decisiones solo porque parecen buenas en el momento, sino que aprenda a discernir lo que realmente viene de ti. Si algo no es tu voluntad, cierra las puertas. Y si es para mi bien, aunque no lo comprenda ahora, fortalece mi corazón para confiar y esperar. Padre, pon en mí un espíritu enseñable, que no me resista a tus instrucciones, sino que tenga disposición para aprender. Si es necesario cambiar algo en mí, moldéame conforme a tu querer. Si hay caminos equivocados en los que insisto, corrígeme con tu gracia. Quiero vivir según tus principios, porque sé que tu sabiduría es perfecta y nunca falla. Señor, guarda mi mente de toda confusión, que ninguna voz del mundo sea más fuerte que tu voz dentro de mí. Dame discernimiento para identificar consejos erróneos, opiniones vacías y caminos engañosos. Que tu verdad sea la lámpara para mis pies, iluminando cada decisión que tome. Padre, oro no solo por mí, sino también por aquellos que están enfrentando decisiones difíciles, que todos los que buscan tu sabiduría sean fortalecidos, que nadie se deje llevar por la desesperación o la prisa, sino que todos puedan descansar en la certeza de que tú cuidas cada detalle. Gracias, Señor, porque sé que mi oración está siendo escuchada. Sé que eres fiel para derramar sabiduría sobre aquellos que te buscan con un corazón sincero. Gracias porque no estoy solo, porque tú me guías y me guardas en cada elección. Entrego mi mente, mis decisiones y mi futuro en tus manos, y declaro que confío completamente en tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. La sabiduría humana puede fallar, pero la sabiduría de Dios es perfecta. Cuando elegimos confiar en Él, cada paso, cada decisión y cada elección pasan a ser guiados por algo más grande que nuestro propio entendimiento. El camino puede no ser claro al principio, pero quien se deja conducir por el Señor jamás se pierde. Si este mensaje habló a tu corazón, considera suscribirte para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. Y si este contenido tuvo sentido para tu vida, deja un me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas. Ahora quiero invitarte a expresar tu fe en los comentarios. Escribe: Señor, confío en tu sabiduría.
Decláralo con convicción, porque Dios honra a quienes buscan su dirección. Que esta verdad permanezca viva en tu corazón, hoy y siempre.